Hola nuevamente a todos, último episodio del año, gracias a Dios porque pensé que ya no llegaba, de Trabajo Futuro, podcast nuevo, vamos a ver cómo sale verdaderamente, vamos a ver qué nos depara un poco esta charla el día de hoy. Tengo una invitada de lujo que es una amiga, pero además es una colega que respeto mucho y vamos a tratar un tema que es bien difícil por lo general. Más que difícil diría interesante, pero es difícil tener conversaciones interesantes y profundas sobre este tema. En media hora no lo vamos a poder hacer completamente, pero vamos a tratar de hacerlo por lo menos. Bienvenida Priscila Alba, ¿cómo te va? Hola Ale, bueno, muchas gracias. Segunda invitación del año, me siento, te digo, honrada. Gracias. Especial, especial por lo menos, digamos. Mínimo, mínimo. Bueno, me alegro mucho. Pri, contanos para empezar un poco quién es Priscila. Yo creo que le pregunto a todo el mundo lo mismo, pero también para romper un poquitito el hielo. ¿Quién es Priscila? Bueno, ¿quién es Priscila? Priscila es una persona que tiene 30 años y lo dijo muy pocas veces desde que lo cumplió Me allá por acabo de enterar, ¿eh? agosto. Así, así que todavía se está acostumbrando al número, viste que durante mucho tiempo te quedas con el chip del número anterior. Bueno, nada, tengo 30 años, soy nacida en Uruguay, eso tampoco lo sabe un montón de gente Ah, realmente. Soy mirá. uruguaya, en realidad, vivo desde que tengo uso de razón acá en Argentina. Estoy nacionalizada por motivos, digamos, que la vida y como hice deporte a nivel competitivo, bueno, me tuve que nacionalizar para representar a Argentina en ese deporte. Y bueno, nada, soy amante de los animales, vegetariana, no sé qué mucho más que decir. Bueno, espera, primero no sé en qué deporte nos representaste, pero que lo hayas hecho para Argentina y no para Uruguay está muy bien, siendo que vivías acá. Así que Tal cual. gracias, seguro que te fue bien, seguro que te fue bien, obvio. Sí, sí, octavos en el mundo, bastante bien, te digo, para hacer un deporte amateur en el país. Y ahora Estaba decime bien. el deporte porque me muero de ganas de saber. Yo practiqué durante casi 10 años roller derby, que es un Ah, deporte no de me digas. contacto. Bueno, o sea, no sé si vos lo conocés, pero bueno, Fuerte. para Sí, sí, yo fuerte, vi, es un. pero competencias locales afuera, estando afuera. Acá no, Ahí no va. sabía que se hacía acá. Sí. Sí, en Estados Unidos es como un deporte que es muchísimo más conocido, igual de todas maneras tampoco es profesional ni mucho menos. Pero bueno, durante 10 años hice ese deporte, de hecho fui parte de una de las ligas fundadoras del deporte acá en Argentina ya por el año 2009. Y nada, tuve la suerte de ser parte de la selección, de ir a dos mundiales, uno en Texas y otro en Manchester. Pero es un deporte que aparte de tener que poner el cuerpo, tiene mucha estrategia y eso era lo que más me gustaba del mismo. Claro. O sea que hay por lo que decís, hay una selección nacional, si no, no hubiese podido competir. Tal cual. Mirá vos, acabo de aprender algo nuevo, no sabía que había acá. Sí, Eh, sí. ¿Y en qué momento esa deportista, te diría de élite, porque es el tipo de entrenamiento que necesitas para competir, de un deporte de competición poco conocido en el país, en qué momento decidió dedicarse a recursos humanos? Bueno, sucedió medio en paralelo, te digo. A ver. En realidad yo siempre cuento un poco la historia de cuando caí, digamos, en el mundo profesional de recursos humanos. Yo caí directamente en Talent Acquisition, no es que pasé, digamos, por otras Ah, áreas ok. de People, ni mucho menos. Y siempre cuento y hago un poco la misma historia de que caí de paracaidista porque realmente no existe esto de cuando sea grande quiero ser recruiter, sucede, ¿no? Como que la vida te Claro. hace encontrarte con esto. Y Ujú. en ese momento yo recién arrancaba con el deporte, no tenía ni idea dónde me iba a llevar un poco Estabas en la otra, vida, claro. digamos. Estabas en otra. Estaba en otra, estaba recién empezando a cursar en ese momento la carrera de traductorado, que era lo que yo pensaba que quería hacer por el resto de mi vida. Y bueno, un poco cuando fui avanzando en la carrera esa me di cuenta que era una carrera más bien solitaria, ¿no? Salvo que uno trabaje en el área corporativa y tenga compañeros, la tarea en sí misma tiene más que ver con algo más individual, ¿no? Entonces, en ese momento necesitaba hacer un skill up de lo que era mi lengua inglesa, bueno, porque tenía que básicamente cursar en inglés todos los días.
Entonces busqué un trabajo bilingüe y bueno, ahí me encontré con un anuncio, me acuerdo de Teletec en ese momento, que estaban buscando Talent Acquisition Specialists y dije, bueno, no sé, leí ahí, era estar en contacto con personas, Tremendo, hacer claro. entrevistas telefónicas y demás, y bueno, terminé postulando, terminé quedando y terminé aterrizando en Talent Acquisition casi por casualidad y me pasó que fue como un amor a primera vista por el área, ¿no? Sí. Pensando un poco en esa experiencia, ¿no? En esa primera experiencia de aterrizaje, ¿qué es lo que más recordás? Lo que más recuerdo es que en ese momento yo era todo hacer amigos en el trabajo, ¿no? Después con los años me fui volviendo distinta con respecto a eso y tramando también relaciones profesionales, no solamente de amistad. Y también algo que me impactó muchísimo fue, bueno, en ese momento yo había entrado a hacer reclutamiento para Estados Unidos, lo cual a veces no es tan común entrar en contacto automáticamente con otra cultura, con otras regiones. Y eso fue lo que más me impactó, ¿no? Poder conocer, porque obviamente reclutábamos para todo US, un montón de personas que estaban, digamos, localizadas súper lejos, que estaban buscando trabajos para trabajar 100% remoto, y te estoy hablando del año 2010, esto no era ni por cerca común, ¿no? El trabajo 100% distribuido. Así que fueron como un montón de highlights para mí en esa experiencia, ¿no? De acercamiento a otras culturas, de Claro. este trabajo remoto que por ahí hoy es como, bueno, moneda más corriente, pero en ese momento no. Sí, ¿sabés qué me pasa a mí? Ahora que lo decís así, algo que me pasa mucho es, escucho bueno, a un montón de gente que tuvo que pasar aceleradamente una especie de, no sé, curso de cómo trabajar virtualmente y así todo ser efectivo, ¿no? Ser eficiente. Que Tal uno cual. por ahí lo manejás, si venís de corporaciones o de trabajos en empresas grandes, lo manejás, estás acostumbrado al remoto, pero para muchísima gente esto no es así. Y de golpe los escuchás hablar de cómo pasaron ese cambio tan acelerado, y yo no me puse a pensar nunca cómo fue para mí vivir ese momento, ¿no? Decir, bueno, tengo que laburar y tengo un jefe que está en Estados Unidos, o tengo empleado que está en Estados Unidos, o gente en definitiva con la que tengo que trabajar, y era de lo más normal del mundo. Eso Tal para mí es cual. una buena noticia, ¿no? Que se normalicen estas cosas. Pero hubo cambios de los que vamos a hablar un poquito. Antes de ir ahí, algo que te quería preguntar, que honestamente yo creo que es una de esas preguntas que tienen una respuesta, pero la pregunta no se hace en general. Y generalmente la respuesta tiene que ver con algo que se habla por ahí por los pasillos y demás, pero para no ir mucho más allá, ¿cómo crees vos que se percibe por lo general a los equipos de recursos humanos en las empresas? Bueno, si vamos a el general, el general, Claro. y para ser totalmente honesta, es que la gran mayoría de las compañías se lo percibe como un área de soporte. De hecho, esta frase está como muy armada, ¿no? Con Mm, las áreas de staff o de overhead. Esto de ser área de servicios o área de soporte, lo cual para mí esa frase armada un poco lo que esconde detrás es la connotación, ¿no? Que se le suele dar al área como un área más bien operativa, un claro, área por ahí no tan estratégica, ¿no? Que suele estar como este sesgo o esa mirada. Sin embargo, me parece que en este último tiempo sí está esto de ver que es un área que tiene ganas, que tiene empuje de cambio para poder posicionarse desde otro lugar, pero me parece que en líneas generales sigue estando un poco esta mirada y en pocas empresas hoy por hoy, sobre todo más bien en el rubro de tecnología, por suerte se empieza a ver la transformación, pero sí siguen estando como esas cositas. claro. Sí, sí, te diría quizás una diferencia del antes con el ahora, ¿no? Y ahora vamos a pasar un poquito a la hora, pero antes de ahí, yo recuerdo en mi primer trabajo había una persona de recursos humanos, mi primer trabajo en empresa, ¿no? Una persona de recursos humanos que hacía todo. Para lo que uno sabía o lo que uno esperaba, era la persona que te entrevistaba, era la persona que te liquidaba el sueldo, era la persona a la que les pedía las vacaciones, era andar a hablar con recursos humanos, ¿no? Y ese no fue un trabajo corporativo, ese fue un trabajo en un call center acá como tuvimos un montón. Después de ahí, yo recuerdo haberme encontrado con equipos, ¿no? Equipos donde tenías a los generalistas, después a los especialistas, después el equipo de recruiting o bueno, de talento, que era otra unidad de negocio completamente distinta.
y sin embargo estaba esto que decís, a todos se los considera y se habla, se dice esto, ¿no? Equipo de soporte. Me pareció siempre de lo más raro, más allá de que uno puede tener buenas experiencias, malas experiencias con las personas o los tipos de Ujú. profesionales, independientemente del área, me llamó siempre la atención, porque sobre todo cuando llegué a un lugar de gerencia, mi primer gerencia, para mí fue fundamental sentarme al lado de todas las personas que tuviesen que ver con las personas. Es decir, la persona que contrata, la persona que hace los pagos, la persona que se ocupa de entrenamientos y preguntarle cómo es tu trabajo. Siendo empleado a gerente siempre hay ese salto, ¿no? Y para mí fue como crítico, pero por lo general hay todavía esa idea de que recursos humanos es un área de soporte. Y me animo, te voy a hacer un desafío con esto, me animo a decir algo más. Es un área, y esto lo escuché tristemente hace no mucho, de personas de cierta importancia en una empresa con la que trabajo, que en definitiva que es un cliente mío. Recursos humanos no aporta valor. Y yo me quedé pensando qué me quiso decir, porque conmigo no tenía nada que ver. Venía al tema de la conversación porque estábamos hablando de una transformación del equipo comercial de esta persona, y cuando yo sugerí involucremos a recursos humanos cuanto antes, fue recursos humanos no aporta valor. ¿Te topaste con esto alguna vez? Sí, la gran mayoría de mi Te la carrera dejé me servida. pasó. Sí, 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 la realidad es que sí. Y de verdad que si uno se mete a OpenCube, a Glassdoor, a leer revisiones, a leer referencias sobre compañías, sin especificar en ninguna en particular, siempre hay comentarios de este tipo sobre las áreas de personas, ¿no? O sea, Claro, de parte de, obviamente, colaboradores y colaboradoras, como también de por ahí personas que están en lugares decisivos o estratégicos de la compañía. Me ha tocado trabajar con eso y aceptarlo, simplemente lidiar y seguir adelante con eso, y me ha tocado, por ahí no en áreas generalistas de recursos humanos, sino específicamente en células de recruiting o de talent acquisition, ingresar como para cambiar esas miradas y claro. poder posicionar. Pero bueno, hay dos Un factores lindo muy grandes que hay que desafío. mover ahí. Sí, 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 muy lindo desafío y grande. ¿Y vos cómo crees que, digamos, que esto impacta hoy a los empleados? Esta idea, perdón, empleados, colaboradores, todavía estoy aprendiendo, a los colaboradores y las colaboradoras, esto de que se perciba a recursos humanos como un área que no aporta valor, ¿de qué se pierden o qué les puede faltar por esto? Y a mí me parece que hay dos aspectos a tener en cuenta. Uno, hacia dónde puje realmente por ir el área de Claro, personas de una empresa, ¿no? Puede ser recursos humanos, HR, people, como sea que le llamen, pero área de personas. Y también un poco cuál es de alguna manera ese sesgo, ese juicio que haya sobre el área, que normalmente lo tiene el resto de la compañía con respecto al área que sea, ¿no? Entonces, creo que es un factor que de alguna manera se modifica mutuamente, ¿no? Hay una responsabilidad para mí colectiva dentro de las compañías, y esto afecta porque, y esto es en todos los órdenes de la vida, ¿no? Uno, si no da chance, no da oportunidad y no empodera a las otras personas, a las otras claro, áreas o pequeñas organizaciones, también el cambio es difícil de apalancar, y me parece que cuando las áreas de personas están en su máximo esplendor y están en esa potencia de descubrir nuevas cosas y poder transformarse y poder reinventarse, las áreas de recursos humanos pueden agregar un valor no solamente a nivel estratégico de negocio, sino, como decís vos, de impacto a las personas, que va a ser vital para que esas personas sientan que pueden estar cumpliendo un propósito individual adentro de una compañía, y eso no me parece poco. totalmente. Sabes que me hiciste pensar algo y lo voy a transformar en una pregunta, ¿no? Que es, vos y yo compartimos quizás un poco la curiosidad, el interés, las ganas de ayudar a las personas a través de la co-creación y la facilitación, que son dos cosas en las que más o menos nos especializamos de una u otra forma, los dos, pero me preguntaba yo, la pregunta original que te iba a hacer era, ¿cómo lo vivís en el trabajo? Pero te voy a cambiar la pregunta un poquitito, que es, creo hasta ahora, muy honestamente, sos de las pocas personas de un equipo de talento que conozco que aplica esto, es decir, no lo veo como algo tan común hoy, creo que es algo que te diferencia bastante bien. Entonces la pregunta para vos es,
¿Cómo llevas esto de la co-creación y la facilitación a tus equipos? ¿Cómo lo trabajás? Bueno, la realidad es que lo trabajo en varias aristas, no solo intraequipo, sino con la relación que tiene el equipo para con los clientes, ¿no? A través de workshops creativos para crear soluciones de estrategia para ese salir al mercado, ¿no? Cuando por ahí estamos aprendiendo de algunas trabas que tuvimos en procesos anteriores, o incluso en procesos donde sabemos que van a ser complejos porque ya tenemos insights, digamos, de benchmarking y de inteligencia de mercado. Pero no solamente me detengo ahí, digamos, en cuanto a lo que es reclutamiento y selección, sino que, y por ponerte un ejemplo, hace un par de semanas hicimos una facilitación de también una dinámica de diseño centrado en las personas para los líderes de la compañía, para poder empezar a abordar soluciones a temas de mejora continua dentro de lo que es el liderazgo, sobre todo el liderazgo servicial. Sí, Y poder llevar, ¿no?, una dinámica a que todo el equipo de recursos humanos, no solamente la célula y el área que yo en este momento estoy manejando de alguna forma, que es reclutamiento, sino el resto de las personas del equipo que puedan ponerse en el rol de facilitación. A mí me parece que cualquier facilitador, que yo me considero una facilitadora, soy muy fanática de las dinámicas de taller y tallerista, poder generar más facilitadores, porque creo que faltan en las compañías. Entonces, cuando vos me decís cómo lo haces, bueno, no solamente me pongo el sombrero de facilitadora dentro de las empresas, sino que trato de desarrollar esos skills de facilitación, claro. porque realmente son muy valiosos adentro de las compañías hoy por hoy y pueden generar cambios significativos en todas las personas. Mira, esto es para otra charla completamente distinta. Después te voy a pasar algo que quizás conozcas, pero que tiene que ver netamente con facilitación. Yo me especialicé mucho en el tema porque descubrí, no sé si para bien o para mal, ¿no? Pero descubrí que hay quizás el mismo tipo de problema en cualquier tipo de organización. Es decir, los problemas se repiten. Sean de una manera, sean de otra, los problemas se repiten. Entonces, no es raro ver que en una organización, puede ser un pequeño equipo, puede ser una compañía entera, puede ser un equipo dándole servicios a otro, hay problemas de comunicación. Y muchas veces eso Total. se resuelve con una dinámica muy rápida, por lo menos para ver dónde está el problema. Entonces, eso yo lo veo fantástico, pero no lo había visto nunca liderado por un equipo de soporte, ¿no? Haciendo las comillas, de soporte, o en este caso de talento, de recursos humanos. No lo había visto nunca. ¿Qué tan importante te parece que puede ser esto pensando ya en recursos humanos y en el futuro? ¿Qué tan importante te parece que se hagan este tipo de dinámicas, mejor dicho, que áreas como recursos humanos, talento, participen o lideren, como es tu caso, este tipo de iniciativas? Ujú. Y a mí me parece que va a ser vital y cada vez más, Ujú. porque la facilitación en realidad hoy por hoy, por ejemplo, nosotros lo aplicamos incluso en los procesos de entrevista, ¿no? O sea, Claro, se muere el concepto este de guiar una entrevista o tomar una entrevista, ¿no? Pasa, yo a veces me quedo como muy en lo discursivo como para poder hackear el significado que está atrás de las cosas. claro. Y cambiar esto, ¿no?, a co-crear una entrevista con quien está enfrente, así sea una persona o sea algo grupal, poder facilitar una experiencia, ¿no? Me parece que hay que apalancarse mucho más en esa terminología, no solamente para los procesos que son de cara afuera, que pueden ser las entrevistas y toda la experiencia de usuario que va a tener un candidato o un candidata hasta ingresar en una empresa, pero también acompañar esa facilitación durante todo el viaje, cuando la persona está ingresando tal vez en un camino de onboarding, hacer una inducción facilitada también, que incluso puede ser hecha con dinámica psico-creada y que después la experiencia de la persona dentro de la compañía también tenga este componente de facilitación y que pueda ver cómo el equipo de personas puede hacerse cargo, puede liderar este tipo de iniciativas. Creo que le agrega esa cosita de percepción que tiene que cambiar con respecto al área de recursos humanos. Sabes que me encantó esto que dijiste porque me generó ideas, que es, yo estaba muy acostumbrado, y esto fue un desafío durante mis años de gerente, a que me den una guía para entrevistar personas, o sea, una especie de machete, ¿no? Tenía que hacer todas estas preguntas. En el mejor de los casos, a veces estaban agrupadas, ¿no? Para entender un poco de la historia de la persona, siempre pensando en lo profesional, luego de la orientación, si estaba orientado a resultados o si era más colaborativo o más individualista, pero pocas veces
me dieron algo que me sirva a mí para mantener una conversación, era un interrogatorio. Entonces algo que descubrí muy rápido en mi carrera como gerente fue, gracias por la guía, voy a ver si la empresa quiere que yo pregunte algo en particular, esa es la pregunta que voy a hacer de la guía, y el resto va a ser una conversación para mí. Entonces, desde muy, muy temprano en esa carrera empecé a ser un poco un facilitador de procesos en entrevistas, pero nunca lo hice conscientemente, nunca pensando, estoy facilitando. Me di cuenta después, ¿no? Y pensaba también, sos una de las primeras personas que conozco que usa, o que ha usado, supongo que lo seguís usando, técnicas de facilitación como Lego Serious Play para entrevistar, a ver un poco qué sale, ¿no? Porque yo creo que no hay mejor ejemplo de co-creación y sobre todo en un ambiente donde puede haber un diálogo fantástico en una entrevista como ese. ¿Cómo lo ves eso? Total. La verdad que para mí el hecho de hacer una entrevista facilitada, que tenga componentes de gamification o de juego serio en este caso, y que sea una experiencia real para la otra persona, primero lo que hace es elevar, ¿no? La información y profundizar la información que uno puede recabar sobre la otra persona, pero también hacer el proceso bidireccional, ¿no? Claro, A mí siempre me gustó pensarlo de esta manera, donde la entrevista que uno plantea, esa co-creación de experiencia, debe ser un lugar donde la persona que uno está entrevistando pueda conocer y pueda indagar sobre la compañía, sobre los líderes. Bueno, me ha pasado de tener, digamos, en mesas o en dinámicas de Lego Serious Play, líderes jugando con las personas que después les reportarían espectacular. internamente. Entonces, poder abrir el juego y que deje de ser todo tan te someto a una evaluación, sino más bien nos conocemos mutuamente. Esta elección tiene que ser mutua, tiene que ser bidireccional y humanizar la experiencia sobre todas las cosas, incluso hoy por hoy, que Lego Serious Play lo estamos haciendo virtualmente, ¿no? Que esto lo que hace es separar un poco más esa distancia que antes era muy íntima de sentarnos en una mesa a jugar, entonces uno logra de alguna manera volver más cercana a esa experiencia, pero sobre todo tener una capacidad de insight muchísimo más profundo, porque uno puede llegar a información ya no solo a nivel personalidad y competencia, que sí es súper importante, pero sobre todo información de potencial, porque creo que hoy por hoy las empresas debemos de alguna manera enfocarnos en qué puede llegar a ser esta persona y hacia dónde quiere ir. Totalmente. Mira, tenía como dos o tres preguntas más para hacerte sobre esto, pero te voy a hacer una, nada más, que es, teniendo en cuenta todo esto, no sé, lo que estás proponiendo es bastante radical si uno piensa en cómo se toma hoy una entrevista, ¿no? O sea, digo por lo general, no digo que seas quizás la única que lo haga, pero sos la única que me consta. Más allá de que vos tenés un equipo y seguramente les estás haciendo esta transmisión de conocimiento a ellos también, no conozco otros equipos de recursos humanos que lo piensen tan abiertamente. Y se me ocurre preguntarte si vos crees que esto va a ser un skill o una habilidad necesaria para los equipos de talento, iba a decir de ahora, pero del futuro inmediato, ¿no? En los próximos 4 o 5 años. ¿Vos crees que va a ser cada vez más importante o que va a ser importante que ganen este tipo de habilidades para cambiar, por ejemplo, la manera de hacer entrevistas? Sí, espero que así sea. Al menos yo voy a empujar para que eso ocurra y sé que la gente que formó parte de mis equipos anteriores también levantan esa bandera y conozco personas que también se han iniciado en otros lugares que por ahí, como vos decís, no son los más los que lo hacen, pero bueno, están ahí y creo que Claro, somos una fuerza más bien instituyente, ¿no? Que en algún momento vamos a pujar para que eso se vuelva realmente un skill que haga la diferencia. Sí me parece que toma muchísimo valor cuando uno se da cuenta que el viaje que le haga vivir a la persona que está pasando por un proceso de selección, que es un proceso de cambio, ¿no? O sea, hay que tener claro, eso en cuenta para tener en cuenta el impacto que uno está teniendo y el momento en el que nosotros, como área de reclutamiento, entramos en la vida de las personas, que no es cualquier momento, es un momento de cambio, ¿no? Entonces pueden ser momentos de incertidumbre, donde hay que surfear con algunas dudas o resistencias que uno propio, digamos, puede tener, sobre todo en un contexto más bien de incertidumbre. Y me parece que donde se va a volver muy importante este skill es en la calidad del engagement, ¿no? En la calidad del compromiso que se asume a lo largo del proceso, que de alguna manera anuda en los momentos de entrevista
pero que la experiencia no se restringe solamente a ese momento. Entonces, por ahí yo hace un par de años estaba pensando en la entrevista como un momento crucial que había que gamificar, que había que aplicarle el user experience, que había que aplicarle la heurística del UX, bueno, un montón de estas cosas. Hoy por hoy ya las estoy pensando desde el primer momento que se hace un contacto a través de redacción creativa, de heurísticas y de redacción de user research también, para poder mantenerlo a través de todo el proceso, porque hoy por hoy nada te asegura, digamos, que el nivel de compromiso y de interés lo puedas mantener a través de todo el proceso, sobre todo por el contexto que estamos viviendo. Así que me parece que ahí sí va a empezar a ser un skill altamente necesario, porque, bueno, también hay una competencia radical entre las empresas a la hora de salir a buscar talento. Totalmente. Y sabes que se me ocurre preguntarte para cerrar esta parte y pasar a otra que te va a interesar también, que es si, ojalá, y ojalá lo veamos, ¿no? Yo digo, yo todavía estoy a mitad de mi vida útil como empleado, antes de que me obliguen a jubilarme, pero no voy a parar de trabajar. El día que eso suceda, incluso no voy a parar de trabajar. Si este cambio es exponencial, estaría fantástico. O sea, vemos cada vez más gente haciendo este tipo de cosas que vos proponés. ¿Cómo se va a buscar trabajo el día de mañana para vos? Es decir, si yo mañana por decirte 5 años, 10 años, o como viene, la verdad, como viene todo este tema de la pandemia el año que viene, ¿no? Uno no sabe nunca. Pero es probable que cambie tanto todo y siga modificándose a una velocidad tan rápida que incluso la manera de buscar trabajo cambie. Sin pensar en la Ujú. tecnología, ¿no? ¿Qué habilidades te parece que tiene que incorporar una persona que está buscando trabajo a partir de ahora? Bueno, para mí la habilidad que me parece que vino ganando fuerza, pero ahora que para mí va a migrar todo a 100% digital, 100% remoto, me parece que la calidad de poder ser influencer y el networking va a ser absolutamente todo. Me parece que las cosas van a empezar a girar alrededor de eso. Primero de las redes sociales, y no Ujú. hablo solamente de las plataformas, sino de las conexiones Claro. duraderas que uno logre hacer y sostener en el tiempo. Pero aparte de eso, me parece que uno de los skills más importantes también es cómo empiezan a funcionar las redes sociales, sí, las aplicaciones como vidriera, ¿no? De quién es uno, no solamente como profesional, sino también como persona, para poder entender qué tipo de valor, ¿no? Y qué tipo de aprendizaje nosotros podemos tener como organización al tener a esta persona adentro de la misma. Claro. Entonces me parece que el networking y el tema de ser influencer en las comunidades que se empiezan a armar, me parece que va a ser crucial. Totalmente, y te digo, me alegra escucharlo porque yo vengo trabajando con este tema hace unos 7, 8 años, siempre de la perspectiva de ventas, que es cómo tiene que cambiar, hoy ya es una realidad, ¿no? Pero cómo debía cambiar la persona de ventas para pasar de dejar de tratar de empujarte un producto a tratar de darte la mejor experiencia posible a través de una relación. Eso para muchísima gente de ventas con la que trabajé era como hablarle en chino, no sabían de qué les estaba hablando. Y todo empezaba verdaderamente por lo digital, por la virtualidad, por algo muy simple. Nosotros incluso como usuarios, como consumidores, ya no necesitamos tanto que alguien nos explique qué es algo que queremos comprar. Vamos, lo buscamos, lo compramos otro producto, lo compramos, no vi en una mano y me llegó a mi casa, ¿no? Hoy el mejor ejemplo posible lo tenemos justamente a partir de la pandemia, ¿no? Pero me encanta escucharte hablar de esto porque es justamente algo que creo que hay que trabajar fuerte, y no solo para quienes buscan trabajo, sino para quienes dan servicios, ¿no? Es algo con lo que yo Tal trabajo cual. mucho, dando servicios. Con mis clientes hablo mayormente remoto desde que empiezo, ¿no? Pri, la última pregunta que te voy a hacer hoy, pero esta es una pregunta que yo creo que te va a gustar, porque tiene que ver verdaderamente con todo lo que veníamos hablando, y conecta por lo menos dos temas fuertes. Uno es toda esta posibilidad de co-creación y de facilitación, es decir, de cambiar un poco la realidad del otro con las herramientas que trae el otro, ¿no? Uno trae la dinámica, pero el contenido lo trae el otro. Y pensando en dos temas nada más. Uno, en los líderes de hoy y de mañana, o sea, pensando en el liderazgo como un gran tema, ¿no? Y dos, pensando en esto de que recursos humanos y talento y todas las organizaciones que están, los equipos que están alrededor, dejen de ser percibidos como, como áreas de soporte o un área de soporte y pasen a ser críticos. Realmente lo son, ¿no? Pero pasen a ser de un altísimo valor agregado. Ujú. Te la dejo ahí, para no ser más larga la pregunta. ¿Qué te imaginas?
La verdad que me imagino una combinación que antes parecía, me parece desacertada y hasta la gente no podía entender cómo esas dos cosas podían estar, ¿no?, en convivencia. Y uno tiene que ver con el tema de humanizar experiencias, generar experiencias y al mismo tiempo poder tener capacidad de hacer y de tener decisiones basadas en datos, ¿no? Y acá introduzco por ahí como algo que no había mencionado anteriormente, pero la realidad es que por más que las áreas de recursos humanos, de personas, de talento, atracción de talentos, se transformen, empiecen a agregar valor, cuando puedan agregar valor a nivel datos, cuando puedan tomar sus decisiones y volantear por lo que están viendo de esas cosas que les den resultado, y no hablo de datos resultadistas solamente de tiempos de procesos, de optimización, de mejora continua que tienen que estar, sino también datos de percepción de experiencia, niveles de satisfacción, demográficas, bueno, un montón de paneles que me parece que hoy por hoy son importantes cuando se logre la comunión entonces de decisiones data driven y humanización de experiencias. Me parece que va a ser el gran cambio y el gran posicionamiento de las áreas de personas o mal llamadas de soporte como líderes estratégicos dentro de una organización. Yo sabés que me cuesta no estar de acuerdo. O sea, estoy pensando, bueno, ¿cómo te planteo un desafío? Pero más que plantearte un desafío, te iba a contar esto. Yo hace poco empecé a trabajar con un especialista que es un director global de experiencia del usuario. Y él trabaja, es increíble, pero tiene dos socios que son estratégicos. Pensá que, para darte un poco el panorama de esta persona, es un tipo que hace este trabajo para una empresa de más o menos 50.000, 60.000 empleados. O sea que la experiencia del usuario, en tanto cliente es importante, una empresa de 50.000 empleados tiene cientos de miles de clientes, digamos, si no, no podría mantenerse. Y al mismo tiempo tiene 50.000 colaboradores. Hay un montón de gente que depende de esa experiencia. Y sus dos aliados más grandes son el equipo de tecnología, en este caso es directamente el CIO de la compañía, y la persona iba a decir la persona, pero en realidad es el vicepresidente, para ser más específico, ¿no? El vicepresidente de recursos humanos de la compañía, que agrupa talento por un lado, un departamento que es insights directamente de las personas, o sea, qué datos tenemos y podemos procesar de la experiencia de nuestros empleados, y el equipo de recruiting. Pone todo eso en una plataforma con la que trabaja a través de su relación con la persona de tecnología, del CIO, y es el único área, es la única dirección, la de esta persona en esta empresa, que invirtió durante el año de la pandemia. Todas las demás se achicaron. El área de él hizo la única inversión fuerte, ¿no?, en algunos millones de dólares. Y tenía que ver con dos cosas. Uno, adquirir la tecnología para poder procesar estos datos. Dos, entrenar a las personas que iban a utilizar esos datos. Curiosamente, todos líderes. Todos líderes. No hubo un solo individuo que no tenga una posición de liderazgo, ¿no? Entonces creo que es importantísimo esto que estás diciendo, porque verdaderamente Muy. usar los datos adecuadamente en pos de la experiencia adecuada digo, aquella que quiera tener ese colaborador o esa colaboradora, fundamental. Se me hace que eso va a ser importantísimo. Y última, ya para cerrar con todo, Pri, ¿qué te gustaría ver a vos mañana en los equipos de talento? Si tuviese que decir, me encantaría levantarme mañana y ver que esto es normal en equipos de talento, ¿qué sería? Uf, bueno, voy a ir ahí como por mi sueño, ¿no? Claro, Em, que a ver, yo creo que trabajo todos los días para que al menos las personas a las que yo puedo guiar y acompañar y apoyar y aprender de ellas también se puedan transformar en eso, pero me parece que tienen que ser áreas completamente multifacéticas, hiper multidisciplinarias y sobre todo tener curiosidad de la vida, de absolutamente todo, ¿no? Ser como learners por naturaleza. Y combinar, cuando te digo multidisciplinaria, ser de marketing, ser de ventas, ser personas que se capacitan a nivel técnico, especialistas técnicos, ¿no? Son como varias cosas que confluyen en algún lugar. Entender de datos, poder claro. humanizar experiencia y tener en cuenta esa experiencia humanizadora.
facilitadores también para poder guiar a las personas. La verdad que son como muchas aristas dentro de lo que yo esperaría ver dentro de unos años en las áreas de talento, pero me parece que al nivel que viene desarrollándose la transformación digital y la necesidad de la tecnología, sobre todo por lo contextual, eso acelera la competencia de las compañías y me parece que va a empujar un poquito más rápido ese cambio, porque lo vengo viendo últimamente y no tengo dudas de que se va a dar, no creo que en 10 años, para mí en un poco menos, y bueno, acá hay varios que estamos también empujando para que sean áreas que realmente tengan muchas cosas como fuerte y no solamente el hecho de salir a buscar el talento con el skill adecuado, porque eso ya no alcanza. Totalmente. No, no alcanza, no alcanza y no solo no alcanza, se empieza a agotar ese pool de talento, vamos a decirlo, que se busca por skill, ¿no? Más incluso todavía conozco empresas que buscan una descripción específica y si no coincide con eso, ya directamente no sirve, ¿no? Y eso, por Tal cual. suerte, cada vez se ve menos, pero está, todavía está, ¿no? Así que hay todavía un pasito. Bueno, Pri, estamos al final. Muchísimas gracias por compartir con nosotros el último programa del año. La verdad, como siempre, es un placer tenerte acá. Espero que A termines vos. muy, muy bien el año. Espero que, mira, si un cuarto o un décimo de las cosas que propusiste aparecen o empiezan a ser más comunes el año que viene, yo creo que va a haber un cambio fuerte. Así que muchas gracias por compartirlo. Y acá terminamos la entrevista, terminamos el episodio y terminamos el programa este año. Gracias, Pri, Bien. nuevamente por sumarte y espero que todo el mundo tenga muy, muy felices fiestas. Nos vemos. Igualmente. Hasta Chao. luego.